que hace ante los hermanos les hace recordar muchísimo acerca de lo ya anterior o de los acontecimientos de los que ya habíamos visto sobre los Gálatas, sobre estos hermanos Gálatas, en los cuales el apóstol Pablo pues había sembrado el evangelio en cada uno de sus corazones y prácticamente en medio de su trabajo, de su ministerio, tuvo que llegar a los momentos más cruciales o conflictos, o conflictivos diríamos, porque después de haberles anunciado el evangelio a estos hermanos, luego observó que los hermanos estaban siendo alejados, estaban abandonando a Cristo. Y no contentos con eso, Pablo observó que dentro de estos hermanos comenzaron a acusarlo, a juzgarlo. Sus acusaciones eran severas, porque muchos le criticaban pues, que él no tenía derecho de haber hablado, haciendo la excepción o la diferencia entre los 12 apóstoles que Jesús reservó. Esa era una de las acusaciones. Los judíos querían que Pablo no tenía el derecho de hablar este plan de salvación, con el pensar de que los apóstoles que Jesús reservó eran otros, o sea, según aquellos falsos hermanos, o sea, ya estaban divididos, ya estaban ahora contra Pablo, en contra de Pablo. Y su palabra, ¿cuántas veces anunciada? Pero entonces, sin duda alguna vamos a continuar entonces con el verso 11. Dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Bueno, yo he iniciado con el primer texto. Los siguientes textos vamos a ir leyendo cada uno de vosotros. Bueno, que Pablo sigue amonestando a los hermanos con el verso 11 del capítulo 1. Cuando dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Es decir, ese era el problema que él estaba recibiendo de los hermanos que estaban alejando del evangelio. Estaban prácticamente apartados, porque estaban ya juzgándole al hermano. Entonces, él pasa a decir que no es que yo recibí este evangelio anunciado por hombres, sino para hacerles caer en cuenta que fue Jesús quien sembró su revelación en él después de sus apóstoles. O sea, él no estaba dentro de los apóstoles que Jesús eligió, de sus 12 apóstoles. Por eso él es convertido al evangelio, porque tenía Dios ya preparado en Pablo, lo había preparado. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. De manera, hermanos, que los Gálatas hubieran escuchado el evangelio. Su comportamiento, dice, los indicaba. Es decir, hermanos, a veces la forma o actitud en ellos que estaban juzgándole a Pablo era ya la evidencia o característica de que estaban ya en contra de lo que Pablo les había anunciado. Ahora ya tomaban en poco las cosas anunciadas por Pablo, porque su comportamiento indicaba que estaban apartando.
Tal igual vamos a ver un ejemplo. Leamos de 1 Corintios 15:2. Sí, vamos a continuar. De ahí en adelante también contextos de ahí. Vamos a ver este ejemplo, lo que dice ahí. 1 Corintios 15:2. Por el cual, asimismo, si repetir la palabra, lo es predicado, muy bueno, y no podéis disfrutar. Gracias, hermano. Como dice ahí, en este ejemplo, tal como a los Gálatas les había enseñado, también dice a los Corintios, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, de ahí les envano. Recordemos que los Corintios también pasaron por estos mismos actitudes o momentos cruciales contra Pablo, tal como los Gálatas. Y aquí lo que tenemos que ver es con la palabra, si retenéis la palabra. Es decir, los Gálatas ya no la habían retenido. Se les estaba escapando de sus corazones. Por eso estaban ahora contra Pablo, contra sus acusaciones, pensando de que él no tenía derecho como apóstol a hablar. Pero tal como también Pablo les dice aquí los Corintios, si retenéis la palabra, eso prácticamente estaban o habían olvidado aquí estos hermanos de Galacia. Como decía, más hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque Pablo prácticamente estaba viendo ya el alejamiento de la palabra del Señor, del hermoso plan de Dios que Pablo había sembrado en sus corazones. Y en el verso 1, léale por favor, verso 1 del capítulo 15, 1 de Corintios. A ver, ¿quién continúa? A ver, Sarí, 15:1. Perseverar. O sea, Pablo aquí les hace énfasis, hermanos, que la palabra que él había hablado no era diferente a los de los apóstoles, a los que Jesús escogió. Era el mismo poder en el cual él anunciaba. Y por esta razón es que los Gálatas estaban teniendo en foco a Pablo como una segunda persona. Era el mismo poder de Dios que hablaron los apóstoles, los que Jesús eligió, como Pablo también. Hay que recordar que el apóstol Pablo fue después convertido por Jesús, por la revelación de Dios, cuando él estaba en Damasco. Luego dice, hermanos, el verso 12. Nos dice lo siguiente. Léale por favor, hermana Sarita. Léale el verso 12. Gálatas capítulo 1, verso 12. Gálatas capítulo 1, verso 12. Gálatas, capítulo 1, verso 12. ¿Verso 12? Sí. Capítulo 1 de Gálatas, verso 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ya, gracias, hermana. Entonces aquí vemos claramente que el apóstol está haciendo, evidentemente está haciendo la explicación clara ante los Gálatas, o sea, para desenmascarar
la controversia de los Gálatas contra él. O sea, pensando de que Pablo lo había recibido de un hombre cualquiera. Pero aquí les dice claramente, pues yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Y ahora, ¿qué podemos decir algo como para comentar en parte del verso 2? Según el texto dice, Pablo no le fue enseñado por los 12 apóstoles. Pablo y los 12 apóstoles recibieron su evangelio de la misma fuente. O sea, era el mismo poder de Dios que recibió Pablo después de los 12 apóstoles. Fue el mismo mensaje, el mismo plan de salvación en la cual a los Gálatas había enseñado. Por eso es que dice, no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad en cuanto a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Por favor, hermano. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Es decir, hermanos, aquí está, alaba haciendo como su deber eminente, como un deber eminente en Pablo, el cual estaba redarguyendo sus vidas como hijos de Dios, como por él, guiados por medio de la palabra. Y lo cual dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Es decir, Pablo era elocuente, hablaba con denuedo, sin hacer excepción de tiempo, sin poner arbitrariedad en el tiempo, con denuedo, o sea, solícito, también hay una palabra acá, solícito. No esperaba que haya, cuando él podía pensar que se podía acercar a los hermanos. Dice, cesamos, no dejamos de cesar. Continuidad, también es la palabra cesar. Continuidad, en favor de Dios, dándole gracias. De que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre. O sea, al principio, hermanos, era de un corazón el gozo, la perseverancia de ellos, porque la palabra habían recibido. Y cómo, hermanos, es que poco tiempo, hermanos, estaban ahora contra el apóstol Pablo. Dice, en cuanto a este texto leído de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, el apóstol Pablo dice, defendió, después de convertido, no fue a Jerusalén para ser instruido por los apóstoles. No se sintió digno de ser apóstol, pero más, él defendió su apostolado. Veamos lo que nos dice el capítulo 15, versos 8 de Primera de Corintios. 15, 8. Habíamos leído antes un texto, parece que fue el primero. Ahora vamos a leer 15 versos 8. Léanle por favor, siguiente hermano. ¿Qué vemos aquí, hermanos?
cuando dice, y al último de todos, ya era Pablo, ya no estuvo él entre los primeros 12 apóstoles que Jesús escogió. Por eso dice, y al último de todos, o sea, él, el apóstol Pablo, fue llamado, como a un abortivo me apareció a mí. O sea, como un hombre, hermanos, que en otro tiempo estaba prácticamente poseído por una actitud ajena a la voluntad de Dios, cómplice de Dios, perseguidor de la iglesia. Pero ¿cómo se compara a él? Aún siendo enemigo de Dios, se considera, dice, como un abortivo. Hermanos, la palabra abortivo, ¿cómo le entendemos? Un aborto, un proaborto, algo que es, que no está para el tiempo lícito, sino el tiempo o nace o se produce el aborto en tiempo ilícito, o sea, fuera del tiempo o antes del tiempo. Se consideraba él en ese sentido, lo determina como a un abortivo, ya como uno que no servía prácticamente, como un abortivo. Porque prácticamente su actitud antes de ser el apóstol, hermanos, era un hombre que estaba arrastrando a la iglesia. Él quería destruir, quería desaparecerla. Pero Dios tomó la forma, como lo relata él, o lo caracteriza como un abortivo, o sea, de algo que ya estaba prácticamente por Dios separado, alejado en el pecado. Pero ¿cómo es que ahora es llamado a ser el apóstol, también el defensor de la misma palabra ante los 12 apóstoles? Por eso es que dice aquí 15:8, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí. Es decir, ahí pone ya la historia o la consecuencia o lo que le aconteció cuando estaba en Damasco. Mientras él estaba continuando a perseguir a los cristianos, resulta que tomó, como dice la palabra, tuvo un éxtasis, algo que se le apareció a él, algo que le escurecieron las vistas y cayó al suelo, un resplandor. Pero Dios era, o sea, el propósito de Dios ahí estaba obrando. ¿Con qué fin o con qué propósito? Es de restaurarlo a Pablo. Y ahora lo vemos restaurado, llamado por la revelación de Jesucristo. Como decía en el verso 12, pues yo lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Es decir, Pablo, hermanos, entre todo lo que le acontecía, todo lo que tenía que enfrentar como apóstol, hermanos, era defender el evangelio puro de Jesús, no palabra de hombre o evangelios de hombre. Eso nos hace pensar, hermanos, que en el día de hoy, siendo la misma palabra, o sea, examinar entre los evangelios que vemos, entre el evangelio puro de Jesús en la cual estamos nosotros siguiendo y los evangelios que se prevé a nuestro alrededor, que sin duda alguna, como palabra de hombres, defendían, pero Pablo aquí estaba defendiendo el evangelio puro de Jesús. Veámosle lo que dice Efesios 3:8, en la carta del apóstol Pablo a Éfeso, capítulo 3, verso 8. Léanle, por favor. Sí, léale, por favor. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado
Gracias, hermano. Aquí, hermanos, eleva Pablo palabras gratas hacia Dios. Como dice, a mí, que soy menos que el más pequeño. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo dice, defendió su apostolado para defender de veras el evangelio puro. Hasta dónde estaba encaminado a un pueblo que estaba prácticamente desconocían de la ley de Jesús, del evangelio de Jesús. Y él está haciendo una diferencia entre lo que eran los judíos y los gentiles. Él sabía muy bien que sus contradictores eran judíos, por eso es que al principio veíamos que lo acusaban de que él no había recibido ese poder o el mismo camino por Jesús, porque no estaba dentro de los apóstoles. Inclusive leímos mucho más lo que Pablo anunciaba sobre la resurrección. También estaban en contra de ello, porque no creían en la resurrección. Pero aquí el apóstol Pablo, según el capítulo 3 del verso 8, él defendió su apostolado para defender el evangelio puro. Habla de aquí una palabra inescrutable, riquezas de Cristo. Entonces vemos, hermanos, que Pablo no, aquí defendiendo su ministerio, mas no como palabra de hombre, sino como la revelación que Cristo había sembrado en él. Continuamos con el verso 3 del capítulo 1 de Gálatas. Léale, hermana Delfín. Gálatas capítulo 1, verso 3. Gálatas capítulo 1, verso 13. Del libro de Gálatas. 1:13. 1:13. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Ahí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, les hace pone aquí un punto que se dice, tiene un término retórico, o sea, está él volviendo a lo que en el principio Pablo había sido evidente por ellos. Por eso es que dice, porque ya habéis oído acerca de mí, conducta en otro tiempo, antes de ser llamado el apóstol. Su característica dice que era un perseguidor de la iglesia. Y la asolaba, o sea, la palabra asolaba, él era prácticamente terminar con todo, o sea, desaparecer en otro término. Quizá tenga que ser muchos términos, la palabra asolar. Él quería prácticamente desaparecer a los cristianos en ese otro tiempo sin Cristo. Él les hacía recordar que ellos sabían muy bien que estaban contra los judíos, estaba él como llamado el fariseo, él estaba en favor de los que ahora estaban en contra de él.
Por eso les dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo. Pablo dice, con respecto a este texto, dice, les habla de su conducta en otro tiempo para hacerles ver que él había sido más judaizante que sus oponentes. O sea, por eso se dice que él fue instruido en la ley bajo los pies de Gamaliel. O sea, era un hombre veraz, tenaz, o sea, cruel en todo, en definitivo, porque hermanos, perseguir a alguien que estaba predicando el Evangelio de Dios, hermanos, eso pasa más de ser, hermanos, un hombre cruel, ferozmente. Por eso, aquí dice en el comentario que les habla de su conducta acerca de lo que vivía en otro tiempo, para hacerles ver que él había sido más judaizante que sus oponentes de Galacia, que en realidad ninguno de ellos superaba el judaísmo de la vida pasada de él. Él sobresalía en el judaísmo y había sido de los más feroces perseguidores de Cristo y de la iglesia. Hermanos, entonces, cuando dice en su última frase que perseguía de sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, veamos lo que nos dice aquí. Vamos a ver lo que nos dice, ejemplo, en Primera de Timoteo 1:3. Primera de Timoteo 1:3. Léale por favor, seguido. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Ya, estamos en 1 Timoteo capítulo 1, verso 3. Ahí, en su primera carta, también a Timoteo le hace recordar, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Y el verso 14 concluye diciendo, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. O sea, prácticamente él reconoce que Dios lo había restaurado de ese tiempo de ignorancia. Por eso dice, mas fui recibido a misericordia. Una de las palabras que aquí implica fue recibido a misericordia es una de las que también, hermanos, hemos sido acreedores también por misericordia. Porque en otro tiempo, hermanos, estábamos bajo la ignorancia, bajo la incredulidad, bajo un régimen o una doctrina de hombres, como Pablo lo dijo en Corintios. Pero ahora, por medio de la palabra, fuimos recibidos a misericordia. El verso 14 del capítulo 1 de Gálatas 14, por favor, vamos a seguirle leyendo. Del capítulo 1 de Gálatas, verso 14. Léanle por favor. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Prácticamente cuando habló Pablo en el texto, en el verso 13, cuando dice que perseguía, lo había pasado por lo que leímos también en 1 de Timoteo, la ignorancia aquí él la describe. Como dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, o sea, ¿entre quiénes? Entre los mismos judíos. Ya, entonces estaba él en sumo acuerdo, en la misma línea. Por eso dice contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, prácticamente era celoso en otro sentido, él celaba, por eso es que bajo la ignorancia él estaba persiguiendo a los hijos de Dios. Dice lo que había dicho prácticamente en lo que dice, vamos a ver lo que dice Hechos 22:13 en cuanto a este capítulo 1, verso 14 de Gálatas. Leamos Hechos 22, capítulo 22, verso 3. Libro de los Hechos, capítulo 22, verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Celoso de Dios. Sí, hermanos, eso implica algo, hermanos, que él tenía un celo vivo, el llevar la tradición de sus padres o de sus contemporáneos, también dice. Pero prácticamente era lo que dice en un tiempo de ignorancia. Aquí hay una palabra, dice aventajar. El significado literal de la palabra aventajar es avanzar por medio de cortar camino como lo hacen los pioneros con machete y hacha. Es decir, prácticamente su ignorancia, porque era celoso, era un hombre veraz, prácticamente que tenía un celo de sus padres. Hermanos, eso, a veces el celo hasta el día de hoy se lo puede apercibir entre quienes aún todavía no conocen el Evangelio. Inclusive yo también recuerdo que era celoso de la tradición o de la religión de nuestros padres. ¿Y quién no quería saber del Evangelio? Defendíamos esa ignorancia en cuanto a la verdad de Cristo. Defendíamos, éramos celosos, por eso aún dicen, yo muero en lo que mis papás me enseñaron. Así es la respuesta cuando se habla del Evangelio. Yo soy bien católico y en eso tengo, mis padres en eso me enseñaron. Así era Pablo cuando él estaba bajo ignorancia, persiguiendo a la iglesia. O sea, prácticamente así es que según el hermano, según el comentario hermano, él quería cortar prácticamente como un árbol que se le corta a machete o hacha. Había ganado a sus semejantes en todo aspecto, en conocimiento, en celo y en actividad. Había sido un líder prominente en el judaísmo, o sea, un hombre veraz, un hombre poderoso, pero en cuanto al conocimiento de Dios estaba prácticamente perdido. Ahora vamos a leer el verso 15 del capítulo 1 de Gálatas, verso 15. Por favor, léanle seguidamente. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia.
Gracias, hermano. ¿Cómo considera aquí el apóstol Pablo? Pero cuando agradó a Dios, es decir, para darnos la forma de él ante el Evangelio de Jesús. Es que él no estaba buscando a Dios prácticamente, por eso dice, Dios lo había ya apartado. Recordemos lo que dijo textos anteriores a los Corintios, dice que como el último de todos, como un abortivo. Era porque Dios lo tenía en su plan, como un hombre que en otro tiempo era tan fuerte, veraz, cruel, también fue escogido, y que lo vamos a ver más adelante, que dice, lo testifica, instrumento útil me es este. Así Dios lo caracterizó. Y Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, hermanos, por eso, hermanos, podemos entender que la gracia de Dios es el favor, que significa la palabra gracia, favor inmerecido, el amor de Dios, la bondad de Dios, que tuvo por todos y cada uno de nosotros, como en la de Pablo. Pero cuando agradó Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Vamos a ver un poquito con respecto a lo que dice la primera frase. Pero cuando agradó a Dios, veámosle que nos dicen en Lucas, capítulo 12, verso 32. Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Capítulo 12, verso 32. No temáis nada, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esto, hermanos, es lo que nos decía antes en el capítulo 1, verso 15, pero cuando agradó a Dios, es decir, que él estaba consciente de lo que estaba en su pleno trabajo o ministerio, también lo dice, era seguir en la misma línea y ante quienes también había sembrado la palabra, sobre, en este caso, sobre los Gálatas. Él ansiaba de que no sea una hermandad de diferente aspecto o de diferencia, credibilidad, sino bajo el mismo poder de la palabra, por la cual Pablo había recibido. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Es decir, como lección para hoy, es que no debemos dudar. Cuando dice no temáis, ¿qué pasó con los Gálatas? Después de haber recibido este mismo plan salvador de Dios por medio del apóstol Pablo. Eran hermanos que no debían tener ni la menor duda que era el mismo plan de Dios que Pablo había recibido y en la cual él había depositado en los Gálatas. Hay otro texto también que nos dice en Primera de Corintios con respecto a esta frase. Primera de Corintios 1:21. Vamos a leerle también. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Primera de Corintios capítulo 1, verso 21. Como dice, pues ya que en la sabiduría de Dios
el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí hace, hermanos, haciendo cuenta que la sabiduría de Dios, hermanos, del mundo, sobre el mundo que no conocía, pero él la había recibido. El mundo no conocía a Dios, por eso es que dice, porque recordemos lo que el apóstol Pablo decía en breve memoria, según el libro de los Romanos, en el capítulo 1 ahí habla, porque no tomaron en cuenta a Dios. O sea, el mundo, hermanos, que era evidente en su aspecto de vida, su sabiduría no era conforme a la de Dios, sino conforme a sus propios conocimientos, a su propia sabiduría. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es una de las características también que él recibía, lo tenían por loco. Eso tenía mucha influencia, hermanos, que ahora como apóstol, lo que dice con más denuedo, leíamos en textos anteriores, que era con denuedo, con más frecuencia, más solícito en hablar el hermoso plan de salvación. O sea, no había para él miedo, en otro término, denuedo, con más solicitud. En otra siguiente frase, cuando dice que me apartó desde el vientre de mi madre. O sea, el llamado. Vamos a ver dos ejemplos. Éxodo 2:3. Vamos a leer este ejemplo en la historia o el libro de Éxodo, capítulo 2:3. Aquí vamos a tomar en cuenta que también lo relata Éxodo, capítulo 2, verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Recordemos que en el texto que leemos en Gálatas, dice que en Corinto, dice que Pablo fue recibido a misericordia aún siendo como el más pequeño de todos, como a un abortivo, pero Dios lo preservó. Pero aquí vemos un ejemplo, hermano. ¿Cómo es que también Dios proveó el darle vida o elegirlo como un hombre de Dios, en la cual era Moisés, porque de él se trata? Cuando dice, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. El ejemplo aquí que nos pone sobre este niño, la cual era Moisés, ¿dónde estaba él? Estaba en medio de un pueblo rebelde, Egipto. Hubo un edicto que Faraón dictó de acabar con todos los hijos de las mujeres en este aspecto, o sea, en el género de varón. O sea, a ellos todos los varones debían ser muertos, mas no las hembras. Pero ahí está, hermanos, como esta que estaba aquí mirando, observando que alguien estaba ahí arreglando una arquilla, dice, para poder arrojar al niño, porque era una ley bastante dura, un edicto veraz sobre Faraón, porque era un edicto prácticamente donde no debía dejar, no permitía dejar con vida a los varones. Pero ahí había un niño en la cual dio a luz, la cual era Moisés. ¿Cómo obraba entonces Dios
a través de esta mujer. ¿Con qué fin? Cuando dijo Pablo que me apartó desde el vientre de mi madre, también Dios apartó a Moisés de una manera, quizás, ¿cómo podemos? Bueno, aquí lo expresa claramente, que hizo algo tuvo que hacer aquella mujer para librar la vida de Moisés, porque Dios tenía un plan en él, para luego ser el que encaminaría al pueblo de Israel. O sea, para ver, tal como Pablo dijo que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre para ahora ser un apóstol, el predicador del ministerio de Dios, también Moisés, en esta forma, Dios le prohibió vida, le proveó vida. O sea, no podemos pensar, hermanos, nosotros qué podíamos decir en ejemplo. ¿Cuántas veces, hermanos, hayamos tenido? ¿O cuántas veces yo he tenido también quizá el tiempo de mi fin de mi vida? Pero Dios, cuando dice tiene destinado, nos ha librado. Porque yo quizá ni estuviera, quizás hubiese llegado a los 45 años y ya no estaría aquí. Pero Dios me libró. Recuerdo, y se lo digo, 3 caídas del alto de una casa al piso. La última vez escapando de caer en una estaca, la cabeza, como a unos 30 metros. A veces Dios obra, a veces Dios también libra, porque a veces tiene un propósito de Dios en cada uno de nosotros. Quizá todos ustedes no hayan tenido quizá así algo terrible de experimentar en su vida, pero yo sí lo tuve. 3 veces, hermano. Hubiese muerto en la casa comunal de Unión Lojana, la primer casa comunal, de ahí caí cuando eso estaba empedrado abajo. Pero siempre tuve una visión de cómo librar. Y a veces, como dijo también Dios para llamarlo a Moisés, de una manera tan eficaz, lo apartó, tal como dijo Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre. Vamos también lo que dice ahora en el Nuevo Testamento. Otro ejemplo, Lucas 1:15. Lucas 1:15. En el libro de Lucas capítulo 1, verso 15. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Se trata nada más ni nada menos acerca de Jesús. Como dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Es decir, recordemos, aún desde el principio de las historias, de la gran promesa que hizo Dios a Abraham, y en tus simientes serán benditas. Y aquí vemos que Lucas ya lo refiere sobre Jesús, porque de él se trata. ¿Con qué propósito? El hombre que sería lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ya a veces, hermanos, nos hace pensar que Dios nos escoge. Quizá aún todavía no apareciendo en esta vida, pero Dios ya tiene un propósito. Como lo tenía también a Pablo, como también tuvo el propósito de Dios sobre Moisés, de cómo librarle. ¿Por qué? Porque iban a ser útiles en su vida de agradable a Dios, en su vida obediente a Dios. En este caso, pues, Jesús fue el que enseñó el plan de Dios.
explícito, claro y sin doblez, o sea, como aquellos que tergiversaban el verdadero evangelio y tergiversan aún el día de hoy. Dice sobre estos textos que hemos leído, como Isaías y Lucas: Dios apartó y llamó a Moisés y a Isaías y a Jeremías y a Juan y a Pablo. Desde luego, los otros apóstoles no tuvieron nada que ver con este llamamiento, como Pablo en su fariseísmo. Pero no se imaginaba que Dios ya lo había separado para ser su embajador a los gentiles. Un hombre útil, instrumento escogido me es este. Vamos a llevarle al libro de los Hechos 9:15. Hechos capítulo 9, ahí vemos, por ejemplo, ya cuando ya describe acerca o hace el historial de la conversión del apóstol Pablo. Capítulo 9, verso 15, ¿qué nos dice? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Entonces vemos, hermanos, aquí lo que prácticamente Dios, cómo lo caracterizó ya en su mente. Instrumento útil me será esto. Esto, hermano, nos hace, como es examinar, por ejemplo, también habiendo sido llamados o rescatados, como dice en Colosenses, rescatados de una vieja manera de vivir. Dios también nos apartó, así como en este caso el apóstol, haciéndonos tomar en cuenta que también debemos ser instrumentos útiles, no instrumentos inútiles, sino instrumentos útiles, según lo que dice aquí en el capítulo 9:15. Y Hechos 13:1. Al capítulo 13 del libro de los Hechos 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 13:1. Sí, 13:1. Puede leer, hermanos, también el 2 y 3. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Gracias, hermano. Una de las cosas es que aquí encontramos es que dijo apartadme. Es decir, también quiere decir llamado, escogido. Dios escogió a estos hombres, que los describe el verso 1. Pablo fue uno de los escogidos, por eso es que dice, leíamos, porque instrumento me es útil. Y aquí vemos, hermanos, que cómo es que el apóstol Pablo tuvo que, hermanos, ser evidente ante muchos testigos, como los que describe el verso 1 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Como dice, cuando dijo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Entonces, hermanos, es prácticamente el mismo propósito en la cual todos y cada uno de nosotros podemos también tomar en cuenta que somos llamados, hemos sido apartados. ¿Para qué? Para la obra, dice que los he llamado, para la obra. Así que, hermanos, todos y cada uno tenemos un don que desempeñar. Cada uno tenemos un don que desempeñar. Y cada uno, hermanos, como dice, si vivificamos ese don, si lo caracterizamos, hermanos, pues Dios también nos proveerá bendiciones. Tal como Pablo fue enviado a un pueblo que no conocieron a Dios, pero fue prácticamente, como lo consideró Dios, instrumento. Un instrumento que iba a salvar también a los gentiles por la predicación que es la palabra de Dios. Verso 16. Vamos a ver Gálatas capítulo 1, verso 16. Léale, hermano, por favor, del 16 al 24. Es decir, 16 al 24. Ya, 6 versos. Léale, por favor. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. El 24, hermano, léale de una vez. Después pasé 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con el 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Gracias, hermano. Ahí hemos tenido ya una lectura de los textos del verso del capítulo 1, 16 al 24, donde se concluye el capítulo 1. Pero ¿qué tenemos que ver ahí, hermanos? En parte. Cuando dice el verso 16, y de revelar a su Hijo en mí. Veamos lo que le dice el apóstol Pablo en su primera carta escrita a Timoteo 1:16. Primera carta a Timoteo 1:16. Pero por esto fui recibido misericordia para que Jesucristo para ejemplo de los que habrían de crecer en él para vida eterna. Es decir, hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, también instándole, también como es reforzando también el amor en Timoteo, porque Pablo dice que había sido, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí. ¿Qué mostraba el apóstol Pablo en su vida diaria, en su vida ministerial? Uno de los apóstoles que estaba enseñando la palabra de Dios,
por medio del Evangelio, el Evangelio puro. No era la palabra de hombres. Una vez más, él hace memoria de que él no estaba hablando palabra de hombres, sino en la que Jesús le había revelado por medio de Jesucristo. Por eso él estaba predicando y por eso él también a Timoteo le dice: tú también, hermanos, tú también recibiste el mismo beneficio de Dios, la misma misericordia, para mostrar que en ti también está el mismo plan de salvación. O sea, hermanos, entonces ahora vemos claramente que el apóstol Pablo, en defensa del Evangelio puro, la cual predicaba por todas las naciones, hermanos, aunque hoy no tenemos que recorrer todo el mundo para anunciar el Evangelio, como Pablo. Sin embargo, hay muchos en el círculo del ascetismo se vanaglorían, se jactan también diciendo que ellos sí caminan kilómetros anunciando el Evangelio, pero un Evangelio distorsionado. Pablo, aunque tenía que recorrer naciones, ciudades, sobre otras ciudades, iba con el mismo Evangelio puro, mas no la de hombres. Por eso dice aquí, según lo he leído, Pablo reveló a Cristo por medio del Evangelio, que predicó y también en su vida personal. Filipenses capítulo 1, verso 21. Filipenses capítulo 1, verso 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, ¿cuántas veces, hermanos, recordamos siempre lo que dice Hebreos capítulo 11? La fe, la certeza, la convicción, es decir, la seguridad, la firme disposición de seguir a Jesús, como dice aquí en Filipenses 1, 21, dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo, o sea, de vida evidente, de vida o característica del cristiano que está en la obra de Dios, así como Pablo, porque él dice claramente que su vida estaba por todo su eterno vivir en Cristo, porque el morir era ganancia. O sea, él no, hermanos, no estaba haciendo, como se dice, en una vida arbitraria, o sea, haciendo excepción del tiempo para anunciar del Evangelio, sino dice: para mí el vivir, o sea, vida continua, evidente, característica, por toda la eternidad, porque el morir es cuán mejor. O sea, eso, hermanos, es como también una lección para hoy en cada uno de nosotros. Luego decía el verso 17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Esto demuestra, hermanos, que él no hizo su obra bajo la dirección de los apóstoles que Jesús preparó, sino bajo la dirección de Dios. Dice: sino que fui a misericordia, o sea, fue por múltiples ciudades anunciando el mismo plan de Dios. Y el 1:18 dice: después de pasado 3 años, también predicó el Evangelio antes de conocer a los apóstoles. Veamos el 1:18 lo que nos decía. Decía 1:18 que, ¿qué pues? A ver, Gálatas. Ya me fui a Gálatas 1:18. Pues después, pasado 3 años, fui a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es decir, su manera o característica
de lo que dice Gálatas 1:18, que decía, después pasados 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí allí con él 15 días. Pero ¿cuál era su característica? Era de conocer al apóstol Pedro, el cual no había sido testigo cuando Jesús escogió a sus 12. Pero ahora, ¿cómo está con el apóstol Pedro también? Era el mismo o uno de los que Dios había llamado también por medio de la palabra. Con respecto a vamos a leer lo que dice en Gálatas 2, 9 al 12. Gálatas capítulo 2, 9 al 12. Léanle por favor. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Al 12. Hasta el 12. Sí. No solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, así dice, Sí. pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los dedos de la circuncisión. Hermanos, aquí Pablo tuvo que hacer una corrección también con el apóstol Pedro, porque quizá Pablo observó a Pedro que estaba siendo arbitrario con respecto al plan de Dios. ¿Por qué? Porque estaba el apóstol Pedro, tanto cuando estaban los judíos, los de la circuncisión, estaba en común acuerdo con ellos. Y cuando también se trataba de estar con los hermanos, también estaba de acuerdo. O sea, hermanos, este caso fue donde el apóstol Pedro reprendió al apóstol. No con una actitud de indiferencia o de menosprecio, sino que recordar que Pablo estaba vivificando lo que habíamos terminado de leer con el hermano acerca del amor. Pablo estaba manifestando aquí el amor de Dios por medio del apóstol Pablo ante Pedro. O sea, no para menospreciarle ni para condenarle, sino más bien para restaurarle. Así fue como Pablo se caracterizaba en duros trabajos, en duras pruebas, pero él tenía que revelar el hermoso plan de salvación, que es por medio de la palabra. Dice el verso 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo y el hermano del Señor. También dice el verso 20, en esto os escribo, he aquí en adelante de Dios que no miente. Prácticamente, es decir, él recordaba siempre las palabras que iban contra él, diciendo que era otro apóstol que hablaba con un evangelio puramente humano y no como los que Jesús había elegido en su ministerio, en su vida ministerial. Pero más él dice, según el verso 20, tenemos el comentario, al jurar de esta manera Pablo no pecó. O sea, el jurar condenado por Jesús es el jurar a la ligera o con hipocresía. O sea, la forma como también aquí él amonestó a Pedro. No lo hacía de una manera de hipocresía, sino que era
la manifestación del amor hacia Pedro. O sea, redarguyendo, corrigiendo, como dice la palabra, corrigiendo la deficiencia del apóstol Pedro. Pablo entendió que no sería fácil convencerles y por eso invocó a Dios como testigo de lo que afirmaba. O sea, Pablo daba testimonio de lo que hablaba y de lo que afirmaba. Veamos lo que nos dice 2 Corintios 2:17. 2 Corintios 2:17. Segunda de Corintios 2:17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Es decir, prácticamente todo lo que el apóstol Pablo durante el capítulo 1 del libro de los Gálatas, hermanos, él no estaba como aquellos hombres que también estaban para medrar. O sea, medrar, ¿qué era? Aplicando, dice, con astucia argumentos para poder lograr sus fines o sus fines conveniencia, como hacen los hombres prácticamente, que testifican del Evangelio, pero con un motivo de conveniencia. Eso es lo que Pablo dice. O sea, él fue sincero, fue prácticamente... Su característica como apóstol era no decir más de lo que Cristo había puesto en sus corazones, sin ir más allá ni quitar lo que dice Apocalipsis también. O sea, él manifestó todo el propósito de Dios durante su vida. No era conocido como de vista, dice, a las iglesias de Judea, sino ha venido a ser un punto de controversia en la discusión entre hermanos. O sea, hablando sobre los Gálatas, lo que dice en 1:22. Ahí nos decía, Gálatas 1:22 nos decía lo siguiente: y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que era en Cristo. En otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. O sea, hermanos, entonces ahora sí, prácticamente Pablo, con todo el afecto, él, hermanos, quería restaurar a los hermanos. Como punto final o ejemplos, vamos a ver lo que nos dice, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 2:13 y Hechos 14:23. Primera de Tesalonicenses 2:13 y también Hechos 14:23. 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ya, gracias, hermano. Entonces aquí una vez más también el texto lo describe en cuanto a su forma de vida obediente del apóstol Pablo ante los tesalonicenses en su primera carta, haciéndoles declarándoles que lo que él predicaba no era como la palabra de hombres, no poseídos por el Espíritu Santo, sino como uno dice que había recibido por medio del Espíritu la palabra de Dios según es en verdad, la cual también en vosotros ha actuado, dice, los creyentes, hablando de los que habían creído. Y Hechos capítulo 14, verso 23. Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado
Gracias, hermano. Entonces vemos ahí 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos y los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, prácticamente Pablo hizo mucho testimonio eminente, porque era el poder de Dios el cual estaba operando en él. Mire que llegar hasta el punto de elegir, hermanos, como decía, de elegir ancianos en cada congregación, con el propósito que también ellos enseñasen la misma palabra que Pablo había depositado en ellos. O sea, iba él ordenando también las cosas. Cuando habla de ancianos, él iba poniendo el orden en cada uno de ellas para que por medio de aquellos también se manifestase el plan de salvación en todos los que habían creído. Si el capítulo 1, hermanos, de Gálatas nos ha hecho ver mucho con respecto a la vida del apóstol Pablo, su forma de vida obediente. Él no desmayó. Veíamos, no fluctuó, no desmayó, no fluctuó, sino más bien fue su característica firme, porque él sabía que Cristo lo había rescatado por medio del llamamiento. Hermanos, entonces con este hemos terminado el capítulo 1 y vamos a continuar con el capítulo 2 del libro de los Gálatas. Que tengamos pues prácticamente, o sea, todo el tema del libro de los Gálatas está consumiéndose en todos los 6 capítulos que tiene. Hemos terminado recién el 1 y posteriormente lo comenzaremos con el número 2. Hermanos, que sea útil la palabra para todos y cada uno. Gracias, hermanos.